Cordial saludo, señora tutora. Soy el estudiante Mario Fernando Jojoa, adscrito al CEA de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, en el programa de Administración de Empresas. Para el desarrollo de los puntos de acuerdo a la guía de actividades, empiezo con la primera pregunta. El sector sindical fue pertinente en el sector sindical. Es una asociación permanente de trabajadores cuyo fin es defender los derechos de los trabajadores y negociar con los empresarios para obtener unos mejores salarios y condiciones laborales. La segunda pregunta, la participación política y democrática que tuvo este sector sindical, tenemos los siguientes hechos. Las condiciones favorables en el campo del empleo, estabilidad, y en los campos económico y social a través de los pactos colectivos. Eh, Tenemos también la participación de altos niveles en el organismo encargados de tomar decisiones sobre las políticas laborales y salariales, eh, a través del logro del consenso y de la participación en la toma de decisiones. Entre ellos tenemos también, por medio de la oposición democrática frente a las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, la protesta social, el derecho a la huelga, tal como lo garantiza la Constitución Nacional. Tenemos el derecho a la asociación, garantizado por la Constitución Nacional como derecho básico. Tenemos también la participación en el sector productivo del país mediante el trabajo comunitario destinado a crear empleo. En el punto 3, la lucha del sector sindical nos da a conocer los siguientes aspectos de la historia del sector. Del año de 1991, en el año de 1931, a partir de una ley que entra en vigencia en el derecho de asociación sindical. Tenemos también en el año de 1948 a 1949 los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajadores, donde las Naciones Unidas, con la Declaración de los Derechos Universal del Hombre. Tenemos también en la Constitución Política de 1991 consagrada el derecho a construir sindicatos de empleadores como trabajadores. Tenemos el derecho y la negociación colectiva y tenemos también el derecho a la huelga. En el punto cuarto, el espacio geográfico del sector sindical, de acuerdo a las historias de las protestas en nuestro país, la ciudad de Bogotá es la capital, siendo capital de Colombia, un sitio céntrico a nivel nacional para las concentraciones y el acercamiento a las instalaciones del Estado. El quinto punto, en el contexto histórico del sector sindical. Podríamos decir que Colombia, al terminar la Primera Guerra Mundial, era un país eminentemente agrícola, con una oligarquía terrateniente que controlaba la economía y buena parte de los resortes del poder. Junto a ello existía una poderosa jerarquía católica y un ejército muy ligado al partido conservador en la época. Una de las causas históricas de las particularidades del movimiento obrero en Colombia fue el enfrentamiento continuo entre los liberales y los conservadores. Tenemos también como las organizaciones obreras colombianas
han usado la huelga como una de sus armas más poderosas para intentar mejorar su situación. Actualmente la seguimos empleando. El movimiento obrero colombiano sufrió una violenta represión desde sus mismos inicios. En la actualidad, las estadísticas muestran que la situación sigue siendo peligrosa para los miembros de estas organizaciones. En el punto 6 tenemos qué población afecta. Creería que la población afecta fueron los trabajadores, los campesinos, transportadores y los estudiantes. Y como más relevantes, creería que fueron cuando se organizaron la Central Unitaria de Trabajadores, cuando se creó la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Confederación General de Trabajadores, que pues, se hicieron grupos donde empezaron a luchar más por los derechos del trabajador. En el séptimo punto, los hechos históricos que más marcaron en el sector sindical, tenemos lo siguiente. Voy a enunciar pues los que creo que son más relevantes. En el año de 1926 se realizó el tercer Congreso Nacional de Obreros en la ciudad de Bogotá, donde la primer dirigente política, la señora María de los Ángeles Cano, defensora de los derechos y géneros, y encabezó las huelgas obreras. En 1928 tenemos la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena por parte del Ejército Nacional. En el año de 1930 tenemos la República Liberal. Inició la violencia entre liberales y conservadores. Durante el gobierno del presidente Olaya Herrera. Y se daba continuo a un conflicto entre Perú y Colombia. En el año 1943 nació la Unión Sindical de Obreros en Colombia. En el año de 1948 es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, donde por esta muerte generó violentos disturbios en la ciudad de Bogotá, conocido como el Bogotazo. En el año de 1958 se presenta el Frente Nacional. Es un acuerdo político entre liberales y conservadores. En el año de 1977 se realizó una de las más grandes protestas ciudadanas convocadas por las 4 centrales sindicales, que son la CUT, la CTC, la CSTC y la GTC. Esto se dio por los altos niveles de desempleo y por la negativa de gobierno de López Milchense. En el año de 1985 sucedió una tragedia en Armero por erupción del Nevado del Ruiz y la toma del Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá por parte del M-19. En el año de 1989 muere el candidato, o es asesinado el candidato Luis Carlos Galán en Soacha. Entonces, estos más que todos han sido los hechos históricos que ha representado. También es bueno recordar en el año de 1991
eh, se creó la Constitución Política, que introdujo avances en materias individuales, sociales y colectivos, donde buscó considerar la separación y equilibrio entre las ramas del poder público. Como punto 8, el contexto actual del sector sindical. Hoy en día en Colombia es el país peligroso para ejercer actividades sindical, debido a que hace muchos años, en la actualidad, han sido víctimas de la violencia ante los asesinatos. Por eso, el 23 de octubre del año pasado, lograron instalar una mesa de concertación con el gobierno del presidente Duque, con la finalidad de que sean reconocidos como víctimas del conflicto. Como punto 9, la relación del sector sindical con referente a la cultura política, podríamos decir que con el transcurrir de los tiempos en la historia del sector sindical, se ha evidenciado que los sentimientos de los ciudadanos hacia el sistema político y la participación de los mismos son fundamentales en el ejercicio de un gobierno, donde cada ciudadano tiene sus diferencias y se identifican con un sistema político, donde tomaron conciencia de las situaciones y son personas participativas. El punto 10, ¿cómo ayudó este sector sindical para la democracia? Podemos decir que el sector sindical da a conocer que los movimientos de los trabajadores aportan a la democracia cuando los gobiernos optan por planes que desfavorecen a las minorías. Y se requiere hacer un alto en el camino y buscar estrategias que lleven a favorecer a los más necesitados. Esto ha hecho que este sector tenga una representación en la vida democrática del país. Conclusiones. Los trabajadores colombianos sufrían una serie de problemas estructurales que trataron de resolver organizándose y creando sindicatos. Para empezar, los salarios eran muy bajos, condenados a los obreros a una vida casi de pobreza. A partir de la aparición de este movimiento, los obreros empezaron a utilizar nuevos métodos de protesta, desde las huelgas frente a las empresas hasta las manifestaciones. Los trabajadores usaron todas las vías para solicitar mejorar los tipos de labores. Los sindicatos, por principio, podemos decir que son organismos que han venido a defender el derecho de los trabajadores y lo han salvado de una manera o de otra de la temible explotación de que era objeto después de la revolución industrial. Los sindicatos son una fuerza unida
cuya función es la búsqueda del bien común. Con esto doy terminado el video. Muchas gracias.